En el siguiente video aprenderemos a forrar el corpiño imitación egipcio con tela elasticada y no elasticada. Este vestuario tiene el mismo modelo de sostén. No te pierdas la siguiente clase para que realices tus propias bellas creaciones. Realizaremos dos sostenes distintos para que vean la diferencia entre una tela elasticada y una no elasticada. Tenemos lycra dupont y raso. Para un solo sostén necesitamos dos pedazos de unos 30 por 30 centímetros aproximadamente. Hilo del color de la tela, lila para la lycra dupont y usaremos color piel para el raso. Tijeras, una tijera especialmente para la tela y alfileres. Vamos a comenzar con el sostén forrado con raso. Cuando la tela no es elasticada, como en el caso del raso, es necesario que dejemos un pliegue en alguna parte de la copa del sostén. Eso deben definirlo muy bien, ya que ese pliegue se va a ver y es importante saber en qué parte la decoración va a ser más abundante. Por ejemplo, si yo solamente voy a decorar el sostén en este sector, conviene dejar el pliegue acá, de modo que con la pedrería lo cubra completamente. Si voy a decorar el sostén siguiendo la curva hacia abajo, entonces conviene dejar el pliegue en este sector para que esa decoración lo cubra. Entonces, primero deciden qué parte es la que más van a decorar y luego ven hacia dónde queda el pliegue. En mi caso, yo voy a cubrir posteriormente este sostén con un encaje, por lo tanto, da lo mismo hacia donde yo deje el pliegue. Tomamos la tela y colocamos algunos alfileres al medio. Tienen que tener mucho ojo con el raso, que es una tela a la cual se le va el punto fácilmente. Si su alfiler está en mal estado, lo más probable es que dañe la tela. Eso hay que tomarlo en cuenta si es que voy a dejar alguna parte del sostén sin decorar, para que después no se vea el daño que provoca cuando se va al punto. Entonces usen alfileres de buena calidad. Y comenzamos a fijar la tela. Usen bastantes alfileres. En este caso, yo no voy a dejar el pliegue hacia la parte de arriba. ¿Qué ventaja tiene la tela raso? El precio. Es una de las telas más económicas que ustedes pueden conseguir, siendo una tela bastante bonita. Siempre tiene un brillo satinado y hay de todos los colores que a ustedes se les ocurran. Yo lo uso bastante cuando necesito forrar los sostenes en color piel y luego les voy a colocar un encaje encima. La mayoría de las veces prefiero usar raso antes de la lycra dupont. Pueden usar lycra dupont, pero la diferencia de precios es 5 veces. Y acá es donde deben dejar el pliegue. Ese pliegue, recuerden que se va a notar. A veces conviene dejar dos, porque si yo dejo uno acá, me va a quedar así. Y eso no hay cómo esconderlo. Después cuando uno lo cose, igual se nota una protuberancia. Y en esos casos, prefiero dejar dos. Si el pliegue queda acá arriba, a veces con uno es suficiente.
Eso depende de hacia dónde vaya el pliegue. Esta parte de forrar el sostén es súper fácil y rápida, pero deben hacerlo con cuidado para evitar dañar la tela y también para que les quede bien, sin prisa. Y listo. Me falta uno acá. Una vez que tengan todo el contorno de un lado con los alfileres, van a dar vuelta a su sostén y van a cortar el excedente de tela. Recuerden usar su tijera para tela a una distancia de unos 2 centímetros del borde del sostén, para que después lo podamos maniobrar y coser con facilidad. Si lo cortan demasiado cerca del borde, una vez que haya que coserlo, no les va a quedar tela para doblar. Van siguiendo la forma de la copa del sostén y cortan. Listo. Una vez terminado de cortar, la parte más difícil siempre va a ser esta, al centro. Por lo tanto, aquí sí hay que cortar más cerca de la copa. Y hacer un pequeño corte para poder doblar la tela después. Ese corte no debe llegar hasta el borde del sostén. ¿Cómo cosemos esto? Yo he visto que algunas personas lo cosen a máquina. Mis máquinas no son industriales, son caseras, así que yo prefiero coser esto a mano. No toma tanto tiempo y cuidamos la duración de las máquinas de coser. Las máquinas se van dañando con el tiempo, por lo tanto yo prefiero no meter todo este grosor de tela y sostén debajo de la máquina. Además, en la parte de arriba tenemos el alambre. Si yo lo quisiera coser a máquina, tendría que coserlo muy adentro, porque si no, no voy a poder coserlo por el alambre. Entonces, ¿dónde empezamos a coser? La primera parte es el pliegue. Empezamos, como tenemos 2 pliegues, de abajo hacia arriba y luego nos devolvemos por el que viene. Recuerden usar el hilo doble. Y aquí simplemente cosen con una puntada recta, como si estuviesen usando la máquina en la puntada recta. Cosen el primer pliegue y nos devolvemos por el otro. Con respecto al largo de la puntada, en este caso, como yo voy a forrar este sostén con un encaje encima, no me preocupa el largo de la puntada. Pero si yo solamente fuese a decorar, o sea, fuese a colocar los strass directamente sobre el sostén, trataría de que la puntada fuese más pequeña. Con el mismo hilo me devuelvo por el otro pliegue. Siempre es recomendable empezar por los pliegues. Y una vez que terminan, empiezan a coser la tela por detrás. La doblan y la van hilvanando.
En esta parte donde la curva se hace más pronunciada, es necesario dejar unos pliegues interiores de la tela. Recuerden que esta tela no es elasticada. Al llegar a la parte de al centro, necesitamos afirmarla bien con bastantes alfileres para que no se nos mueva. Y recuerden hacer ese pequeño corte. Si no lo hacen, como la tela no es elasticada, no la van a poder tirar hacia adentro. Las telas elasticadas van amoldándose mejor a la forma del sostén. Esta parte de al medio es la más compleja de coser. Y listo. Terminado, retiramos todos los alfileres. Y procedemos a hacer lo mismo con el lado contrario. Es decir, primero vamos a forrar y luego vamos a coser. Y cuando lleguemos a esta parte de al medio, veremos la manera para que quede lo mejor terminado posible. Colocamos la tela sobre la copa del sostén y recuerden, lo primero es fijarla en la mitad. Es importante tomar en cuenta la decoración. Es posible que yo a un lado vaya a decorar solamente esta parte de abajo y en el lado contrario quiera decorar esta zona del sostén. En ese caso, los pliegues me van a quedar distintos. Un lado me va a quedar con los pliegues hacia atrás y el otro lado puede quedar con los pliegues hacia arriba. No es necesario que los dos queden idénticos, pero para eso debemos decidir antes cómo vamos a decorar el sostén y luego forrarlo. Si simplemente lo forramos y no pensamos en dónde voy a dejar el pliegue, la decoración del sostén va a quedar sujeta a donde esté el pliegue posteriormente, para evitar que se vea. Porque esto no se ve elegante en ningún trabajo terminado. Por lo tanto, hay que cubrirlo. Y acá yo voy a dejar los pliegues hacia arriba para que vean la diferencia. Una vez fijada la tela, repetimos lo mismo. La damos vuelta y cortamos el excedente. Al igual que en este lado, partimos primero con los pliegues.
Una vez cosidos los dos pliegues, repito lo mismo. Doy vuelta al sostén y lo empiezo a coser por detrás. Cuando llegamos a la parte central, vamos a hacer un doblez. Doblamos la tela y ese doblez que quede justo al medio. Esa es la manera de coser esa parte del centro. Si nos queda algún pequeño excedente de tela por detrás, lo cortamos. Y lo cosemos. Ahora simplemente terminamos de coser todo el resto de la tela. Y con eso la parte de forrar el sostén estaría terminada. Inmediatamente veremos cómo forrarlo con la tela elasticada. Y listo, terminamos el trabajo. Recuerden que cuando colocan los elásticos, para evitar que se salgan las barbas del propio sostén, esos elásticos deben quedar sin hacer un bulto en esta curva, de modo de que cuando uno forre el sostén se vea lo más redondo posible toda esta zona. Ahora veremos el forrado del sostén con la tela elasticada. La ventaja de usar tela elasticada es que no nos van a quedar pliegues en la copa del sostén. Como ustedes ven, este sostén es de color negro. ¿Qué significa eso? Si por ejemplo yo lo quisiera forrar con raso, el color del sostén se trasluce. Sin embargo, la lycra Dupont es una tela mucho más gruesa y el color oscuro del sostén no se trasluce para nada. Empezamos haciendo lo mismo que con el sostén anterior. Vamos a fijar la tela en la parte central. Recuerden usar alfileres de buena calidad. Hay unos que vienen en un cartón redondo y son súper económicos. Esos no sirven para nada. Para evitar que nos queden pliegues es necesario tirar un poco la tela hacia los bordes. Recuerden que en este mismo canal está el video sobre cómo colocar el alambre a este sostén para que se parezca al corpiño egipcio. Súper fácil hacer esto cuando la tela es elasticada. ¿Ven que no queda ni un solo pliegue? Y al igual que con el sostén anterior, lo damos vuelta y vamos cortando el excedente. Traten de dejar unos 2 centímetros de tela para poder coser después. Como no hay pliegue, pueden empezar a coser en cualquier parte. Yo sugiero empezar a coser del centro, que en la primera capa que cosan no les sobre tanta tela al medio. Recuerden que el doblez se hace en la segunda, la que cubre.
Entonces que no les sobre tanta tela en la parte del medio. Lo mejor es que ustedes pueden coser esto a mano. Las personas que no tienen máquina no necesitan una. No para hacer esto. Y una vez terminado, les queda casi igual a un corpiño egipcio. Los corpiños egipcios son súper difíciles de forrar. Yo suelo pegar la tela. Es muy difícil forrar esos sostenes. Sé que algunas personas lo cosen a máquina. Esas pobres máquinas no les van a durar muchos años. Y listo. Terminamos el primer lado. Como se pueden dar cuenta, el sostén quedó con 0 pliegue. Y ahora vamos a realizar el mismo procedimiento al lado contrario. Primero fijamos la tela en el centro. Y luego, tirándola un poco, la vamos fijando en sus extremos. Si ustedes ven que les va quedando algún pliegue, tienen que ir desarmando y volver a colocar los alfileres. La gracia de usar tela elasticada es que no queden pliegues, pero a veces quedan porque no tiramos bien la tela en algunos puntos. Entonces vamos sacando los alfileres y repetimos hasta que no quede ningún pliegue. ¿Ven? Ahí sí. Damos vuelta al sostén y cortamos el excedente de tela. Si no tienen mucha experiencia cosiendo, la primera vez que realizan este trabajo debería tomarles 1 hora aproximadamente. Si ya tienen experiencia, 30 minutos como máximo. Me refiero solamente al trabajo de forrar el sostén, no al de colocar el alambre. Y en la parte de al medio hacemos lo mismo que en el otro sostén. Un doblez que quede justo en la mitad. Lo fijamos con un par de puntadas antes de coser todo el contorno de esta tela. Para forrar el sostén también pueden usar lycra fantasía. Es una lycra con brillo. Esa lycra fantasía es súper útil cuando no tengo tanto strass. Si no me alcanzó el dinero para comprar mucho material para decorar el sostén, puedo comprar algún retazo de lycra fantasía. No es necesario que compre 1 metro. Muchísimas tiendas venden retazos. Piensen que con menos de medio metro les alcanza. Y una vez forrado el sostén con esa lycra, pareciera que ya está decorado.
En cuanto termine de coser todo este borde, les voy a mostrar un ejemplo de lycra fantasía. Y listo, ya tenemos los dos sostenes terminados. Esta es la lycra fantasía de la que les hablé. Si ustedes se pueden dar cuenta, tiene un destello láser tornasol. Si usan esta misma lycra para forrar el sostén, brilla sola. Parece que ya estuviera decorado. Es súper útil cuando nos va a quedar alguna parte del sostén sin decorar. Es bueno que tenga algún brillo. Y acá ustedes pueden ver la diferencia entre el sostén con la tela elasticada y la no elasticada. El de la tela elasticada no tiene ningún solo pliegue. Es perfecto. Y el de la tela no elasticada obviamente tuvo que quedar con algunos pliegues a cada lado. Ambos están cosidos a mano. Si ustedes no tienen máquina de coser, no es necesario que compren una para hacer este tipo de trabajos. Aguja e hilo es más que suficiente. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte al canal y compartirlo en tus redes sociales para que llegue a más personas. No te pierdas la siguiente clase.